Buen día muchachos, mi nombre es Eduardo Rosales. Yo voy a tener el gusto de impartirles el módulo Excel nivel básico de la mano de IMELE e Instituto y Aula Futura, perdón. La duración aproximada de nuestro módulo será de 2 horas. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas delimitados. Yo les mencionaré cuándo. Entonces, por favor, vayámonos apegando a los tiempos. Y pues nada, felicidades por inscribirse, espero valoren mucho esto y de verdad espero lo que les vaya a enseñar sea de mucha ayuda para ustedes. Pues la idea es precisamente ver cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día. Antes que nada me gustaría presentarme. Mi nombre es Eduardo Rosales, como les comenté, soy Business Intelligence Analyst. Actualmente me desempeño como consultor BI, ahorita les platicaré un poquito más de eso. Tengo más de 2 años de experiencia en análisis de datos, automatización de reportes. Estoy certificado en Excel al nivel Black Belt. Actualmente domino el lenguaje de programación Visual Basic en Excel. Precisamente también Power Pivot, Power Query y algunas otras herramientas de BI. También estoy certificado con Power BI, sé utilizar DAX, modelo de datos, modelo de bases relacionales, etcétera. Y precisamente por mi profesión domino SQL y Python a nivel básico intermedio. Ahí no les podría decir que soy un experto, pero actualmente me estoy preparando para poder certificarme en esta herramienta. Como les comentaba, soy consultor BI en Seidor Analytics, entonces pues nada, será un gusto estar trabajando con ustedes en estas 2 horas. Cualquier duda en el momento apropiado será un gusto para mí poderles responder. Pues nada, algunas cosas importantes que me gustaría mencionar. Hay que respetar nuestros tiempos. Nuestros horarios son limitados, somos 2 horas. Entonces, si nos detenemos con hay muchas cosas o nos ponemos a interrumpir la clase, precisamente el punto 2, vamos a atrasarnos. Les pido encarecidamente que se apeguen al ritmo del grupo. Están pagando por esto, muchachos, nadie se lo está regalando. Entonces, si ustedes no prestan atención, no van a entender algo de lo que yo explique y al final de cuentas ustedes van a ser los afectados. En algún punto de nuestro módulo vamos a hacer un examen para que ustedes puedan certificarse en el nivel básico. Si no cumplen con las cosas que yo les diga porque no entendieron, porque no pusieron atención, pues los voy a tener que reprobar. No quiero hacerlo, no quiero espantarlos, no es nada complicado, pero realmente depende mucho de ustedes que pongan atención en este módulo. Así que por favor, les encargo mucho eso. Otra cosa muy importante, el módulo lo vamos a llevar en yo hago, tú me escuchas, después tú haces y yo te ayudo. Pero para esto necesito que ustedes primero apliquen las cosas y después me puedan preguntar. Necesito que por lo menos lo intenten. Cuando yo les diga, por favor, las preguntas de manera ordenada. Yo me acercaré con cada uno de ustedes y los estaremos solucionando. Como les comentaba, de la mano de lo del examen y la evaluación, nosotros vamos a tener una rúbrica que les voy a estar proyectando al final. Necesito que se apeguen a esa rúbrica. Profe, es que esto lo puedo hacer con tal y tal herramienta. Sí, muchachos, yo sé que hay 1000 y una herramientas para lo que vamos a hacer ahorita. Pero necesito que no improvisen, necesito que nos apeguemos a lo que nos marca nuestro plan de este módulo, ¿ok? También, muchachos, guarden su progreso constantemente. Vamos a diseñar un reporte empresarial sencillo, pero al final de cuentas un reporte en el que si se atrasan o cualquier cosa, o inclusive, no sé, se les cierra su computadora, pues van a tener un problemita ahí, ¿no? Entonces, por favor, foco ahí, foco total durante cada pomodoro. Disculpen que les insista, disculpen que sea muy repetitivo, pero muchas veces pagamos este tipo de capacitaciones y parece que nos están obligando, o sea, distrayéndonos con el celular, cosas por el estilo. Por favor, muchachos, pongan atención. Al final de cuentas, si ustedes no ponen atención, los que van a ser perjudicados son ustedes. Yo estoy cumpliendo con mi trabajo, lo hago con mucho gusto, pero pues ustedes también pongan ahí. Y pues nada, el objetivo es llegar al entregable final. Continuemos. Su reto, muchachos, son gerentes de una sucursal. Después de varios años trabajando en Hamburguesas El Burgués, han sido ascendidos a gerente de sucursal. Sin embargo, de la mano del ascenso vienen responsabilidades. En este caso, tu gerente regional te está pidiendo un reporte de la salud de tu negocio cada 14 días. Tu jefe va a necesitar que le respondamos algunas preguntas. ¿Cuánto vendimos? ¿Cuánto ganamos?
cómo se ve la salud de nuestro negocio. El margen nos podrá dar un preámbulo a cómo vamos a poder ir respondiendo poco a poco estas preguntas. Entonces, veamos cómo lo haremos. ¿Qué herramientas podremos utilizar o necesitaremos utilizar para poder solucionar este problema al que nos enfrentamos? Bueno, vamos a hablar de conceptos básicos de reporting, nada de storytelling, algo muy básico. Una pequeña introducción a nuestra interfaz de Excel. Sabemos que este es un nivel básico, entonces probablemente todavía no estamos tan familiarizados con la interfaz. Entonces yo se los voy a estar enseñando durante el transcurso de este curso. ¿Qué es una fila? ¿Qué es una tabla? ¿Qué es una columna? ¿Qué es una celda? ¿Qué es nuestro asistente de fórmulas? ¿Cómo cambiarle el tipo de letra? Cosas por el estilo, que realmente en eso no nos vamos a perder mucho tiempo porque nuestro módulo es cortito. Precisamente lo que les comentaba, ¿no? Tabla, formato de tabla, nuestros totales, cómo calcular nuestros totales como utilizando los poderes de Excel. La idea es que no utilicemos Excel como si fuera una calculadora donde tenemos que estar ingresando dato por dato. Hablaremos precisamente de cómo los rangos nos pueden ayudar mucho en este tipo de cosas. Vamos a hacer un gráfico muy chiquito, un gráfico de histograma, se los enseñaré más adelante. Fórmulas simples condicionales, por muy complicado que suene una fórmula condicional, seguramente lo han escuchado dentro de sus entornos de trabajo, que un sí, que un tal, que un sí anidado y cosas por el estilo. No se asusten, muchachos, realmente van a ser muy sencillas. Y nada, un resumen ejecutivo. Para terminar esto, nuestros jefes cuando ven un reporte no pueden detenerse a leer el diario de cómo nosotros vimos las cosas, no necesitan algo sencillo y conciso, y de hecho pues vamos a estar hablando un poquito de eso más adelante. Y como último, un examen práctico para certificar sus conocimientos, porque sí, muchachos, ustedes me pueden decir mil y unas referencias, pero si no hay algo que pueda avalar que ustedes saben lo que dicen saber, esa va a ser su primera carta de entrada para un ascenso, para cualquier otra cosa, porque pues nada, yo les creo de que lo saben hacer, pero necesitamos poder demostrarlo, primeramente con un documento y después con nuestras habilidades en nuestro día a día. Pero muy importante también, ¿qué no vamos a ver hoy? Tablas dinámicas, macros, fórmulas avanzadas como las que ponemos ahí, Power Query, Power Pivot, nada de BI. ¿Por qué lo menciono? Porque estamos en un nivel básico, muchachos, y quieren empezar a programar. Si todavía ni siquiera sabemos qué es una columna o qué es una fila, cómo referenciar una hoja. Primero vamos a gatear y en los siguientes módulos podremos correr y caminar. Entonces, paciencia, muchachos, mucha atención. Oiga, profe, que yo sé hacer esto utilizando otra fórmula. Felicidades, muchachos, felicidades. Si saben utilizar alguna de las herramientas que están aquí, probablemente el módulo básico no era la mejor opción. Probablemente necesitaban un intermedio, un avanzado. Estoy entendiendo que si se inscribieron a un módulo básico es porque conocen poco o nada de Excel. Entonces, precisamente la intención es poderlos guiar, que en estas 2 horas de no saber nada aprendan a hacer algo rápido, útil y sencillo. ¿Ok? Pues nada. ¿Qué es una tabla, muchachos? Lo que yo les decía. Precisamente el corazón de todos nuestros reportes van a ser esas tablitas donde nosotros plasmamos nuestra información. Si nosotros no plasmamos nuestra información de una manera correcta, pues desde ahí va a estar todo mal. Muchas veces el planteamiento, o mejor dicho, la resolución de un problema está desde el planteamiento. En este caso, cómo planteamos nuestro problema, que va a ser nuestra tabla, va a ser la espina dorsal de nuestras soluciones. Vamos a aprender qué es un formato tabla, qué es una construcción, qué es un formato de fechas y números y cómo es un formato tipo semáforo. De hecho, ahorita que termine esto les enseñaré cómo vamos a pasar de un hoja en blanco a un reporte final y cómo todos estos conceptos los vamos a unificar en una sola hoja de Excel donde va a cobrar muchísimo más sentido. ¿Por qué menciono primero una tabla? ¿Por qué no menciono primero fórmulas o cosas por el estilo? Pues porque de nada sirve que yo les enseñe a sumar si no tenemos nada que sumar. ¿Están de acuerdo? Vamos a utilizar precisamente nuestras fórmulas básicas para poder obtener promedios, para poder obtener sumas, para contar, sí contar, muchachos, porque precisamente si yo quiero saber cuántos días tuve reportados, vamos a utilizar una función contar.
Pero si yo quiero saber solo los días que tuvieron un margen menor a 1000, vamos a utilizar una fórmula llamada contar sí. Y si yo quiero sumar solamente los días con un margen superior a 1000, vamos a utilizar la función sumar sí. Pero no se asusten, muchachos, vamos a utilizar algo que se llama asistente de fórmulas. Bueno, yo le digo asistente de fórmulas, el nombre correcto es argumentos de función. Sin embargo, pues ustedes llámenle como quieran, realmente yo les doy permiso y no se peleen. Y las lógicas de las fórmulas, porque realmente no son complicadas, son sencillas. No se asusten, vamos a hacerlo de una manera fácil y sencilla. Ah, después vamos a entrar en gráficas y reporting, una creación de gráfico sencillo, un resumen ejecutivo con precisamente características. Vamos a ver cómo las características, cómo hacerlo, y vamos a respetar algo que se llama más no siempre es mejor. ¿Recuerdan lo que les decía? Una gráfica simple y un texto corto. Aquí se ve un poquito grande porque pues la idea era hacerlo así como chiquito para que cupiera dentro de nuestra diapositiva, pero realmente son 2 párrafos. Inclusive lo pudiéramos reducir más, o sea, yo estoy siendo un poquito más descriptivo, pero la idea es que no hagan esto como si fuera una carta para su crush, donde le dicen lo mucho que lo aman y lo mucho que lo admiran, o lo mucho que la aman y lo mucho que la admiran. No, no, esto es algo práctico, esto es algo sencillo, no necesitamos explayarnos tanto, ¿ok? Entonces, se los menciono porque de repente se empiezan a platicarle que tal día pasó esto y otra cosa, y el otro tal día pasó esto y otra cosa. Pues sí, muchachos, pero muchas veces no nos interesa saber el comportamiento individual, sino a veces a nivel conjunto, porque cuando trabajamos en empresas gigantes, observar las cosas día a día se vuelve más complicados. En negocios pequeños es bastante viable, sin embargo en negocios más grandes ya no lo es. Se darán cuenta que este reporte que vamos a analizar aquí lo pueden ustedes utilizar desde su tiendita local hasta para sus trabajos empresariales. O sea, no subestimen el poder y el uso de esto. Y de hecho tampoco crean que porque tienen un negocio pequeñito no pueden hacer esto. De hecho, mucho de lo que vamos a ver aquí les va a ayudar no solo en su trabajo, sino en su vida diaria. Conforme vayan aprendiendo a utilizar Excel, muchachos, van a ver que inclusive el reporteo de todo este tipo de cosas para su salud financiera o muchas otras aplicaciones va a ser bastante importante. Probablemente para esos casos no van a utilizar un storytelling, porque ustedes ya saben cómo se comportan ustedes, pero sí les van a hacer uso de sus grafiquitas y cosas por el estilo. Entonces, pues se lo comento ahí como para que lo tengan de tip. No crean que esto se limita solamente a un solo entorno. ¿Ok? Y ahora sí, la parte buena. Bueno, esto de conceptos teóricos lo vamos a ver más tarde, pero la parte buena, lo que yo les quería enseñar. Esto es el objetivo final de nuestro trabajo. Una tablita. Este es un ejemplo diferente, muchachos. En este ejemplo yo estoy poniendo solamente 3 días, nosotros vamos a estar trabajando con 14 días, pero este es el objetivo, ¿no? Que precisamente podamos poner una tablita como esta: ventas, gasto, margen, perdón, ventas menos gasto igual a margen, suma de ingresos y nuestros gastos diarios, una pequeña grafiquita que nos va a ayudar a revisar nuestro comportamiento de nuestros ingresos versus nuestros gastos. Importante, no solo en los negocios, sino en nuestra vida día a día. Después vamos a ingresar esta grafiquita que les comentaba y hacer un pequeño texto donde vamos a poder hacer eso. El objetivo es que ya cuando terminemos tengamos algo como esto, pero para nosotros. Vamos a ver este tema del semáforo. No se los platiqué hace ratito en las slides, discúlpenme, pero este tema del semáforo es muy muy interesante, muchachos, porque al final de cuenta, cuando nosotros alcanzamos a ver un semáforo de este estilo, podemos identificar inmediatamente con solo ojo de buen cubero, como algunos lo llaman. Podemos identificar que este día y este día fueron los que peor nos fue en nuestro margen, y sin embargo este día y este día fueron fueron los mejores, perdón. Y sí, denotando que precisamente este día fue el mejor, utilizando precisamente colores. Entonces eso también lo vamos a aprender a hacer. Esta herramienta del semáforo de nuestro formato condicional es una de las más poderosas en Excel.
Probablemente ustedes no entreguen un reporte como estos, con un semáforo incluido. Probablemente sí, hay muchos jefes que lo quieren. Entonces, pues esto ya dependerá de las necesidades de ustedes. Pero si ustedes quieren hacer algo breve precisamente para poder como ser proactivos, pues les va a servir bastante, ¿no? Entonces, quiero simplemente que vean cómo precisamente de una hoja vacía, que esto es una hoja vacía de Excel, podemos llegar a esto. Simplemente hay que saber cómo armarlo. Ahora, les comentaba, la idea, esto no es un curso donde vamos a estar viendo pestaña por pestaña, pero sí es importante que podamos conocer eh, cómo está constituida nuestra hoja y nuestro libro. ¿Qué es una hoja de Excel? Una hoja de Excel es esto de acá abajo. Si se dan cuenta, si yo le doy clic, tenemos varias hojas. Pero las hojas conforman un solo libro, así que cuando su jefe les diga ábranme una hoja nueva o ustedes necesitan trabajar sobre un libro nuevo, pueden saber que la hoja es la parte individual y el libro es el conjunto de hojas que nosotros vamos a estar utilizando para trabajar. Se los comento porque pueden surgir algunas hay confusiones. ¿Qué es una columna? ¿Qué es una fila? Si ustedes terminaron la primaria, saben que las filas son estas cosas horizontales que tenemos aquí. Y estas de acá, son nuestras columnas, ¿sí? Es sencillo, ¿no? Lo vertical son las columnas, lo horizontal son las filas. No es complicado, no es nada del otro mundo. Pero sí es importante que sepamos la diferencia, porque precisamente si se dan cuenta en la parte de aquí tenemos esto con letras, muchachos. Si se dan cuenta, bueno, estas que vamos a llamarle coordenadas van a ser muy útiles porque probablemente cuando ustedes estén presentando esto, les van a decir, ok, en la columna E, que es la del margen, demuéstrame cómo es tu fórmula, qué fórmula estás utilizando. Ah, pues me dirijo a mi columna E. Las filas, por su parte, no se presentan con letras, se presentan con números. Si se dan cuenta, va numerada desde el 1 hasta el 1.000.000, si no estoy mal. Si 1.048.576 son más o menos el número total de filas que tenemos. Y de columnas tenemos hasta la XFD. O sea, realmente nuestro libro es muy grande. No, la idea no es que usemos Excel como una base de datos, pero sí nos va a servir para reporting, ¿verdad? Entonces, pues nada, esta es la primera interfaz. Dentro de cada cuadrito, que de hecho si alcanzan a ver la diferencia entre que esto no se ven como estas rayitas se ven un poquito más claramente, le voy a subir aquí un poquito el zoom. En estos cuadritos, nosotros tenemos un panel y de hecho podemos escribir texto, podemos escribir números, podemos hacer sumas, por ejemplo menos 20. Podemos hacer esto más 20, o sea, podemos hacer muchas cosas en estos cuadritos que son nuestras celdas. Podemos ingresar varias cosas. Aquí nosotros tenemos algo que se llama barra de herramientas. En nuestra barra de herramientas podemos hacer cosas como copiar, como pegar, como cortar. Si yo le doy clic aquí, copiamos. Y si me posiciono en esta celda, la celda C, número 3, la celda C3, y yo le doy pegar, nada más se copia un menos 20 porque pues tenía yo aquí una formulita, ¿no? Y bueno, hay muchísimos otros valores que realmente si yo me detengo a revisar cada uno de ellos se nos puede ir las 2 horas. Tenemos nuestra pestaña de insertar que estaremos utilizando más adelante. Tendremos esta partecita aquí vista muy utilizada para poner y quitar las líneas de las cuadrículas. En fin, la verdad es que, o sea, si ustedes quieren aprender más de esto, va a ser necesario que sí o sí se metan a revisar cada una de estas opciones porque hay muchísimas herramientas que pues, la verdad es que no podemos tocarlas todas en 2 horas, ¿no? Entonces la idea es que este curso sea algo práctico, algo que ustedes se puedan llevar ahorita y puedan usar mañana, entonces por eso no nos podemos detener tanto. Pero sí se los quería mencionar porque probablemente van a ver que o quieren ponerle colorcitos o quieren pintar las letras de diferentes colores, no sé, los números, perdón, en este caso, de diferentes colores, pero es importante que lo conozcan, pero que no perdamos demasiado tiempo en esto de aquí, muchachos, ¿ok?
Bueno, dicho y entendido esto, que ya tenemos un conocimiento interesante de, de lo que sabemos ahorita, considero que ya es suficiente teoría. Entonces, pues nada, pongámonos manos a la obra. Por favor, abran en este momento, ya necesito que vayan abriendo su Excel y vamos a ir construyendo esto. Yo voy a abrir otra pestañita en otro modo para que precisamente podamos irnos guiando y, y les pueda ir enseñando de mejor manera todo, ¿vale? Ahora bien, tenemos aquí nuestra hojita, pero antes que nada, con nuestra hoja necesitamos empezarla a poblar de información. La idea es que ustedes me vean llenar esto y que ustedes puedan darse cuenta que un reporte de este estilo lo pueden hacer brevemente. Yo me voy a tardar un poquito porque voy a ir explicándoles cómo conformar esto. Pero ustedes lo pueden hacer. De hecho, también algo muy importante, muchachos, quiero mencionárselos desde ahorita. Cuando pasemos a la parte del examen, no se detengan tanto en poner bonito su reporte. O sea, necesito que ahorita solamente se concentren en el how y ya después en el cómo, perdón, y ya después se centran un poquito en el design, ¿no? En todo el diseño de colores y demás. Muy bien, entonces empecemos. Recordemos que somos gerentes y necesitamos hacer esto de una manera bonita, bueno, de una manera profesional. Comencemos. Reporte quincenal, o bueno, catorcenal, porque son 14 días, catorcenal de desempeño operativo. Después, la sucursal será hamburguesas El Burgués. Pondremos periodo del día 1 al día 14. De hecho, disculpen muchachos, ahí si no ven, ahorita lo voy a acercar un poquito y perdonen la desconsideración. Les voy a subir un poquito la fuente y lo voy a poner en negrita simplemente para que resalte. En esta N de acá, ustedes ponen negritas. Si le dan clic en cualquiera de estas, hacemos más grande esto. La primera columna se va a llamar fecha. La siguiente columna se va a llamar ventas. La siguiente gastos. La siguiente margen. Nuestra siguiente turno. Y miren, yo la verdad es que tengo ahí como que un temita con esta columna de notas. Ahorita les voy a explicar por qué, pero vamos a agregarla por si las flies. ¿Cómo vamos a ingresar nuestra fecha? Bueno, Excel tiene diferentes formas de agregar una fecha. Yo le voy a poner aquí, por ejemplo, 01 del 10 del 2025. Y se dan cuenta que se ve así. Sin embargo, muchas veces Excel se las puede poner con un numerito. Excel funciona como una calculadora en la cuenta de los días. Cuando nosotros tenemos un día, Excel empieza a contar desde 1900 hasta la fecha y sabe que desde 1900 hasta el 1 de octubre han transcurrido 45.931 días. Por eso nos lo presenta en formato de número. Así que cuando ustedes vean una columna que diga fecha, día o lo que sea y vean números, no se espanten. Simplemente Excel está contando los números desde 1900 hasta este momento. ¿Cómo solucionamos eso? Entramos aquí en nuestra columna, en nuestra pestaña de inicio, pestaña, no se me confundan ahí con esa palabra, pestaña. Nuestra pestaña son estas de aquí. Pestaña de inicio a un lado de archivo, le damos clic en inicio, nos vamos a nuestro cuarto apartado, aquí se dan cuenta en la parte de abajo tiene unos nombrecitos, portapapeles, fuente, alineación, número. En número hay una lista desplegable. Una lista desplegable es este cuadrito con una flechita que si nosotros le damos clic se despliega algo, por eso se llama lista desplegable. Si nosotros le damos clic y nos contamos 1, 2, 3, 4, 5. En el número 5 tenemos algo que se llama formato de fecha corta. Si le damos clic ahí, se nos pone de esta manera. Si se nos pone así, se nos pone con el nombre, el día,
el número, el mes y el año, un formato más explicativo. Sin embargo, para propósitos de este reporte y la mayoría que ustedes usen, se darán cuenta que van a utilizar formatos cortos. Realmente no vamos a utilizar formatos tan largos de fecha. Ahora, ¿cómo llenamos esto? Si nosotros deslizamos aquí poquito, se dan cuenta que cuando yo me posiciono en la celda recuerden que es cada uno de estos, en la celda, y le doy clic aquí, se me aparece como una crucecita en negritas. Si yo le doy clic y mantengo presionado y me deslizo hacia abajo, se me va a empezar a crear una lista. 14 días, ¿ok? ¿Aprendimos eso? Muy bien. ¿Cómo vamos a generar nuestros datos de nuestras ventas y nuestros gastos? Muy bien, muchachos. Aquí vamos a empezar con algo interesante, con una fórmula. ¿Por qué una fórmula? Porque si yo me pongo a pedirles que en su examen ustedes se pongan a imaginar datos de ventas y gastos, se van a tardar. No nos compliquemos. ¿Cuál es la manera de abrir una fórmula en Excel? Tenemos dos maneras. La primera, le damos clic en igual. Y de esta manera nosotros abrimos una fórmula, ahorita no escriban nada, eso es algo que se me pasó bastante, muchachos. Ahorita necesito que ustedes solamente me vean hacerlo. Es que ya vi que hay algunos ahí que andan trabajando y yo dije, pues, ¿por qué no me andan poniendo atención? Porque no les dije, ¿verdad? Qué burro yo. Muchachos, ahorita no hagan nada, no hagan nada, o sea, simplemente vean lo que yo estoy haciendo. Necesito que entiendan lo que yo estoy haciendo y ya después ustedes se ponen a hacerlo, pero ahorita necesito que me vean hacerlo. Recuerdan que les dije, yo lo hago, ustedes ven, después ustedes hacen, yo les ayudo. Esta es la parte donde yo hago y ustedes ven. Muy bien, entonces estamos aquí construyendo esto. Abrimos nuestro signo de igual, continuando con lo de la fórmula, escribimos aleatorio entre y vamos a escribir un número inferior y un número superior. Esto va a ser como un intervalo, es decir, esta fórmula me va a generar números, por ejemplo, entre 1 y 10, entre 1000 y 2000, entre 5000 y 10000, algo así. Para efectos prácticos de este curso, de esta fórmula y de ventas, vamos a suponer que vendemos mucho y le vamos a dar 1500 y el nivel superior van a ser 2500. Y ya, ¿se dan cuenta? ¿Cuál es la otra manera de abrir una fórmula? Ahorita yo les enseñé que lo podíamos hacer con igual. Sin embargo, muchas veces para sacar el igual necesitamos presionar Shift y 0, ¿no? Para sacar el igual. Con Shift y 0 sacamos el igual. Shift es la teclita que tenemos abajo de nuestra tecla de Enter, Shift y pues una flechita hacia arriba. O de hecho la tenemos debajo de nuestro bloc mayús, también con una flechita grande hacia arriba. Entonces si nosotros mantenemos presionada esa teclita y le damos clic en el botón de 0, se nos arroja un signo de igual. A mí no me gusta, a mí me hace perder mucho tiempo. ¿Qué hago yo? Presiono más. Si yo presiono más, se abre también una fórmula. Miren, si yo le doy aleatorio, sucede lo mismo. ¿Se dan cuenta que si yo pongo este igual y le pongo aleatorio? ¿Sí? Bueno. Vamos a darle aleatorio entre. Profesor, ¿cómo le hace para que la fórmula se rellene automáticamente? Porque yo veo que no la escribe completo. Ah, no se preocupen. Si yo le doy igual y escribo aleatorio, aquí con mis flechitas que yo tengo en mi parte derecha, tengo una flechita hacia arriba, una flechita hacia abajo, derecha e izquierda. Si yo le doy clic en la flechita hacia abajo, se me selecciona aleatorio entre y después le doy tabulador. Listo, aleatorio.entre. Entonces habíamos dicho 1500, 2500 nuestro nivel superior. Perfecto. Voy a deslizarme nuevamente. Pa. Pero se dan cuenta que ahorita el problema, muchachos, cada que yo necesito que se llenen mis datos, tengo que arrastrar aquí la fórmula. Vamos a ver una forma más sencilla de hacerlos. Y para esto necesito introducirles algo que se llama el formato tabla. Si yo me posiciono en cualquier parte de mi rango de celdas que forman parte de mi tabla, ¿a qué me refiero con eso? Suena complicado, pero no. Mi rango de celdas abarca desde mi columna A, A5, hasta mi columna F5.
todas estas hasta acá abajo. Mi rango entonces forma parte desde A5 hasta F19. Es como una matriz. Esto es una tablita, ¿no? Al final de cuentas. Todo el espacio que ocupa mi tabla, a eso se le conoce como un rango. Por eso cuando ustedes escuchen hablar de un rango, no es más que otra cosa, más que el espacio que está ocupando el objeto al que ustedes estén haciendo referencia. Llámese una tabla, llámese una gráfica, llámese una tabla dinámica, llámese un texto, llámese cualquier cosa. Eso es un rango, es el espacio que está ocupando un objeto dentro de mi pantalla o dentro de mi hoja de Excel, perdón. Muy bien. Entonces, yo me posiciono en cualquier parte de mi tabla, del rango de mi tabla. Por ejemplo, me voy a posicionar aquí y presionamos control, lo mantenemos y le damos T. Y se dan cuenta que aparece un cuadrito, dice crear tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Y precisamente dice que están desde A5 hasta F19, que es mi rango de tabla. Y me dice, ¿la tabla tiene encabezados? Pues sí, muchachos, mi tabla tiene encabezados, fecha, ventas, gastos, margen, etcétera, ¿no? O sea, mi tabla sí tiene encabezados. Si yo no selecciono esto, se me va a crear una fila adicional para que yo ahí coloque mis encabezados. Control Z, elimino mi cambio. Y pues nada, ¿verdad? Se borra eso. Si yo le doy Control T, la tabla tiene encabezado, le doy a aceptar y se me forma. Oiga, profe, que a mí no me sale, te debe de salir. Si no te sale, probablemente estás haciendo algo mal, pero no te preocupes. Hay otra manera de hacerlo. Dar formato como tabla aquí en mi pestaña de inicio, la misma que estuvimos utilizando ahorita para lo de los formatos. En el apartado número 5 dice estilo. Si yo me posiciono nuevamente en esta parte y le doy dar formato como tabla, se me van a desplegar algunas opciones. Si yo le doy clic aquí, por ejemplo esa se me ocurrió, no estoy diciendo que esa sea la que tengan que utilizar, nuevamente me va a aparecer lo mismo de ahorita. Aceptar. Yo voy a dejar esa porque sí, ¿saben? ¿Se acuerdan que hace ratito cuando nosotros estábamos llenando nuestra columna de ventas para nuestra fórmula, yo tenía que deslizar? Vamos a ver por qué a mí me gustan tanto las tablas. Nuevamente escribimos más, aleatorio entre. Vamos a ocupar un rango menor. Nuestro rango va a ser de 500 hasta 900. Pues nomás para que ganen mucho dinero. Y listo. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos aquí nuestras ventas, nuestros gastos y nuestra fecha. Todavía no vamos a llenar la columna de margen. Vamos a ponerle aquí en turno matutino. Porque sí, porque no quiero trabajar en la noche. ¿Cuál es la otra forma de poder llenar nuestra tabla? Muy bien, no se preocupen. ¿Se acuerdan que yo le di clic en esta partecita aquí para que se pudiera llenar? Pero lo tenía que deslizar, ¿no? Si yo le doy doble clic, se llena automáticamente y se repite. Nada más tengan cuidado, muchachos, porque si ustedes quieren colocar otro dato diferente al que tengan aquí, pues no, o sea, se va a repetir o sea, al final de cuentas repite una secuencia de datos. No es como que si ustedes quieren poner matutino, vespertino y nocturno, Excel lo va a entender. No, no siempre lo entiende. Entonces hay cuidado nada más con eso. ¿Se acuerdan que les quería platicar algo de las notas? Dejen tomo agüita rápido. Perdonen. Las notas. Esta parte, tengo un problema con esta parte porque al final de cuentas en notas, cuando nosotros trabajamos con notas y nosotros empezamos a llenar nuestra tablita sobre la que estamos trabajando como si fuera nuestro diario personal y ponemos todo lo que hicimos hoy y demás, muchas veces cuando quieran pasarse a herramientas de BI o de reporting más avanzadas como Power BI, Tableau o alguna otra, este tipo de cosas que no son formatos como tipos binarios o formatos, pues sí, que simplemente puedan ser como bases, ¿no? ¿Llegó tarde? Sí, no. O por ejemplo, le ponen una tabla así como de comentarios. Llegó tarde por 5 minutos, llegó tarde por 10 minutos. No, o sea, simplemente este tipo de notitas deberían de ser como llegó tarde, una opción binaria, sí, no, y ya. ¿Saben? O sea, no meterse en tanto tema de esos. Yo la pongo porque pues porque es requisito, pero la verdad es que yo no les recomiendo que utilicen tanto esta tabla. O sea, es mejor que en alguna bitácora
pongan ese tipo de comentarios o en algún otro documento si es que quieren hacer como un levantamiento de algún acta administrativo o lo que sea para alguna persona, ¿no? Bueno, muchachos, este será un pequeño paréntesis, por lo que, o sea, me van a decir, ¿no? ¿Para qué pusiste la columna ahí de notas si no la vas a usar? Bueno, la puse porque pues, les digo, es parte del requerimiento, pero nada más. Pues nada, muchachos, hasta este momento ya tenemos las columnas que nos pide el caso. Pero nos falta la columna más importante, ¿no? La de margen. Y esto es una parte en la que quiero profundizar un poquito. Pero para eso vamos a apoyarnos de un slide. Nuevamente lo ponemos aquí un poquito más profesional. Los conceptos teóricos. Margen. Margen es el indicador número uno de la salud de tu sucursal. Al final de cuentas, para traducirlo a palabras sencillas, simplemente es lo que te queda después de pagar tus gastos. Una fórmula es venta menos gastos. ¿Se acuerdan que ya creamos la columna de ventas y gastos, no? Bueno, cuando nosotros le restamos nuestras ventas a nuestros gastos, eso es lo que nos está quedando de margen. Algunos lo conocen como utilidad bruta o cosas por el estilo. Para este caso vamos a estarnos refiriendo a esto como margen, ¿ok, muchachos? Entonces, solamente quiero que se queden con eso. El margen es lo que nos queda después de pagar nuestros gastos, ¿ok? Regresemos a nuestro Excel y creemos esa fórmula. Ay, perdón.